Bienvenidos, queridos hermanos. Para mí es una alegría poder compartir el Evangelio con ustedes. Pido al Señor que nos ayude y nos ilumine y nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a comprender más tu palabra, a ser unos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos ayudes y nos acompañes. Amén. El Evangelio del día de hoy, de San Juan, capítulo 21, de 1 al 18, nos dice: Después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago Tiberíades, y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca para aquella noche. No pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubieran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo partió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos, contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Instó Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Evangelio nos enseña de que Jesús le dice a Pedro a que apaciente a sus ovejas, a que cuide su iglesia, que para muchos hermanos pues no es aceptable todavía que el Papa sea el sucesor de Pedro, el representante de Cristo en la tierra. Pero el Señor hoy quiere compartirnos a nosotros que Él ha dejado a Pedro como el que dirige la barca. Que aunque hayan hermanos que no lo acepten y contradigan que por qué el Papa aquí y allá, hoy el mismo Señor les enseña que
que Él ha elegido Pedro. Si ustedes recuerdan, en el versículo 2 estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban varios discípulos, pero Dios ya había elegido a Pedro como él fuera la guía de la iglesia. Entonces, ¿por qué no escogió a Tomás? ¿Por qué no escogió a Natanael? Sino que se refirió a Pedro. Porque él quería enseñarnos de que Pedro es el representante de Dios en la tierra. Y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. De manera que cuando en la iglesia nos inviten a contribuir a la evangelización, nosotros como verdaderos cristianos debemos de ayudar y no quedarnos cómodos, sino ir a trabajar al Señor. Pero recuerde, la pesca no va a ser suya. No se preocupe por si se convierten o no se convierten, porque la pesca la hace el Señor Jesucristo. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron, nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad. Se recuerda que por la palabra de Dios ellos pudieron pescar. Es simplemente con la palabra del Señor. Por eso Lucas 5:1 en adelante nos enseña que por su palabra del Señor le dijo. Recuerdes que ellos le habían dicho, hemos pescado y no hemos encontrado nada. Pero el Señor les dice, echen la red a la derecha y pescaron una gran cantidad de peces. Por eso Jesús, allá en Lucas 5:10 en adelante, le dice a Simón, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón, Pedro. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Ya no iba a ser más pescador de peces, sino que ahora de hombres. Porque el Señor lo había elegido a Él como guía para nosotros. Y por eso el Señor le dice de esta manera. Pero vamos al versículo 15 del Evangelio de San Juan, 21 al 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mi cordero. Terminaron de comer. Estaban reunidos todos sus discípulos, los que a Él lo acompañaban a la pesca. Pero solo se dirige a Pedro, dándonos a entender de que Pedro es el representante de Cristo en la tierra, como hoy el Papa Francisco. Y hoy se empezará a realizar un conclave para elegir a un nuevo Papa, sucesor de Pedro. Porque aunque muchos hermanos no lo quieran aceptar, Jesús había edificado su iglesia sobre Pedro.
aunque otros hermanos enseñen lo contrario. Pero Jesús ya había elegido a Pedro. Por eso allá en Mateo 16, 18 le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Por eso la Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia de Cristo. Nunca se refirió a testigos de Jehová, a adventistas, a protestantes, sino que se refirió a Pedro. ¿En dónde se encuentra Pedro? En la Iglesia Católica. Por eso el Señor le dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Y recuérdese que se llamaba Simón, pero que Dios le había cambiado el nombre a Pedro. ¿Recuerda Juan 1:42? San Juan 1:42 nos dice, y se le presentó a Jesús. Recuerda que el Señor Simón tenía otro hermano y fue y se lo presentó a Jesús. Por eso dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Por eso Simón, Jesús le puso el nombre de Pedro. Porque en él estaba edificando su iglesia. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, que después de que Dios ha resucitado, es Pedro que empieza a trabajar en el nombre de Jesús y empieza a construir la iglesia. Y recuerda las primeras comunidades. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 hasta el versículo 8. Y ahí vamos a ver cómo Pedro se reúne con las primeras comunidades, cómo la Virgen María se reúne con los discípulos, cómo San Pedro elige a otro discípulo después de que Judas se había matado. Y es Pedro quien empieza a dar el primer mensaje y convierte a más de 3,000. Y es Pedro el que empieza a bautizar. Entonces, Pedro, al que Dios había elegido, seguía edificando la iglesia. Que aunque hayan hermanos que no lo acepten, pero el Señor así lo quiso. Por eso, en Mateo 16, 18 nos sigue diciendo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Así vengan hermanos de cualquier secta a decir que es un invento, que es una mentira. Pero cuando nosotros conocemos y nos instruimos con la palabra del Señor, vamos descubriendo de que Pedro es esa piedra donde Dios edificó su iglesia. La base, los apóstoles. El constructor, Cristo. La cabeza, la piedra angular, Cristo. Aunque hayan otros hermanos que enseñen diferente. Algún día van a responder ante el Señor. Por eso, Jesús en el versículo 17 le dice, Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan allá en el versículo 16 del Evangelio Mateo 16, 16, Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús le dice, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne,
sino la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado esa sabiduría a Pedro para que reconociera a Jesús como el Hijo de Dios. Algo que no tiene ninguna secta, sino solamente la Iglesia Católica. Entonces, volvamos al Evangelio de San Juan 21, pero ahora en el 16, y dice, le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por eso, esos sacerdotes, nuestros sacerdotes, que han sido ungidos por el Señor, ordenados por el obispo, deben de cuidar la comunidad, su parroquia donde ellos estén. Deben ser dedicados a la evangelización. Y nosotros como laicos debemos de ayudarle al sacerdote, sin desobedecerlo, sin querer hacer nuestra voluntad, sino que siempre respetando a lo que el sacerdote nos quiera dar a conocer, lo que Él quiera compartir con nosotros. Por eso el Señor se fija en Él para que sea la guía de la comunidad de su parroquia. Si no, vea cómo lo dice 1 Corintios 4:15. En 1 Corintios 4:15, el Señor dice, pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les transmito la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aunque hayan hermanos que no podemos, que nos digan a nosotros que no le podemos decir padre al sacerdote, pero el Señor es bien claro. Aunque hayan muchos catequistas o teólogos o grandes estudiados en la Biblia, dice que solamente al Padre, al sacerdote, porque el Señor lo ha ungido con el Espíritu Santo para transmitirnos las enseñanzas de Jesús durante la homilía de cada domingo en la Santa Eucaristía, cuando vamos a misa. De manera que usted podrá ser y sentirse el más maestro de los maestros, pero si usted no es sacerdote, esta es la diferencia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que tenemos un representante, uno que nos representa delante de Dios, que es el sacerdote. Por eso a esos sacerdotes, hoy el Señor les dice, Hechos de los Apóstoles 20:28, cuídense de sí mismos. Se tienen que cuidar de ellos mismos. Se tienen que fijar de qué manera nos están enseñando. Y por eso dice el Señor que se cuiden de ellos mismos, que cuiden la enseñanza que está dentro de las Sagradas Escrituras, no a través de cuentos, no a través de anécdotas o de historias, sino lo que dice la palabra. Por eso dice, cuídense de ustedes mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. Y en todo el rebaño, en toda la comunidad, en toda su parroquia y en toda su diócesis, que tienen que cuidar, porque es el Espíritu Santo que los ha puesto ahí. Han sido elegidos. Como supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor.
Es la iglesia del Señor. Que aunque ellos tienen una parroquia ya elegida, donde ellos se mantienen, una diócesis, no es de ellos, sino que es del Señor. Y es lo que ellos deben de cuidar. ¿Por qué? Que Él adquirió con su propia, porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y Él adquirió a la iglesia, que somos todos nosotros parte de la iglesia. Entonces, volvamos al Evangelio de Juan 21, pero ahora en el 17, porque ya es la tercera vez que el Señor le insiste a Pedro. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y hoy el Señor le vuelve a decir a Pedro que apaciente, que cuide su iglesia, a nosotros que somos parte de su iglesia. Por eso es importante que nosotros vayamos a Lucas 22:32, porque esta es la diferencia de los cardenales, obispos, sacerdotes. La diferencia que esos que se han autonombrado pastores de las sectas protestantes es que se llaman evangelistas, profetas y todo. Pero esta es la distinción que Pedro tiene. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Y vea que a pesar que la iglesia se tambalea y hoy que se ha muerto el Papa Francisco y estamos a principios de un conclave para elegir al nuevo Papa y han salido muchos hermanos que nosotros estamos perdidos, que ya estamos condenados, el Señor les dice bien claro el día de hoy: pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Así que no rogó por ningún cabecilla de alguna secta protestante, sino que rogó solamente por Pedro, el representante de la iglesia en la tierra, sucesor de Pedro. Y por eso el Señor le dice: y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Hoy sentimos una tristeza porque no está el Papa. Pero mañana, cuando ya sean elegidos, el nombrado, entonces nos va a fortalecer, nos va a animar a seguir con nuestra fe, a creer en el Señor Jesús. Por eso, en Hechos de los Apóstoles 12:5, el Señor nos dice: hoy que nosotros estamos a la espera de un conclave, debemos de permanecer en oración y pedirle al Señor que le dé la sabiduría divina, que envíe el Espíritu Santo sobre esos cardenales que elegirán al nuevo Papa. ¿No recuerda que cuando Pedro, por predicar, por anunciar el Evangelio, fue hasta encarcelado? Hoy no está encarcelado, hoy nuestro Papa Francisco ha muerto, pero nosotros debemos de orar por él. Pero vea lo que dice Hechos de los Apóstoles 12:5.
Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él, a Dios. Por eso nosotros debemos de seguir orando por la nueva elección de nuestro Papa, del sucesor de Pedro, al que Cristo le cambió el nombre porque se llamaba Simón y le puso Pedro. Y Dios les dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Que hayan otros hermanos que quieran decir lo contrario, pues ya ellos se verán con Dios. Pero el Señor dice que nosotros como una verdadera iglesia debemos de orar por el Señor. Por eso, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en adelante dice, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta a nuestros sacerdotes, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Nosotros tenemos que tener un cambio como laicos en nuestra vida. Porque toda esa esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Dios. Si nosotros vivimos con esa fe, con esa esperanza, viviremos en gracia para que cuando venga Cristo lo veamos en su gloria. Lo veamos cada día en que nosotros tengamos de vida. Por eso en Hebreos 12:2 dice, fijo los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Si nosotros tenemos un cambio en nuestra vida, si nosotros obedecemos lo que el Señor nos enseña en su palabra, el Señor nos premiará mañana, cuando Él nos llame a su presencia. Pero si nosotros no hemos cambiado, no tenemos una verdadera conversión, nuestros ojos no están puestos en Jesús, que organiza nuestra vida en la carrera de la fe y nos la premiará el día que nos vaya. Por eso es importante tener fijos los ojos en Jesús. Como dice Primera de Pedro 5:1 en adelante. Porque se lo sigue diciendo a los sacerdotes, a los obispos. Ahora me dirijo a sus ancianos, o sea, sacerdotes. En ese tiempo se les llamaba sacerdotes, se les llamaba ancianos, dado que yo también soy anciano, dice Pablo, ya que él también es un sacerdote, un anciano, y testigo de los sufrimientos de Cristo. Porque ella había sufrido, ya lo habían apedrado, ya lo habían metido en la cárcel, ya lo habían golpeado. Por eso él decía, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cada quien en su parroquia debe de apacentar en cada homilía a nosotros los laicos, que vamos a escuchar el mensaje del Señor. Pero en especial se los dice cuídenlo
no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. ¿Cómo enseñaba Dios? ¿Cómo enseñaba Jesús? Con amor, con paciencia. Así se lo pide hoy a los sacerdotes, con paciencia, con entrega total al servicio de los laicos. Con gusto, a la manera de... No lo deben de hacer a mala manera, sino con gusto. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Porque nosotros nos fijamos en el sacerdote. Y si ellos hacen las cosas como el Señor los manda y nosotros como laicos les obedecemos, entonces vean, así cuando aparezca el Pastor Supremo, Cristo Jesús, recibirán la gloria, una corona que no se marchita. Esa es la importancia de que nosotros seamos unos verdaderos laicos comprometidos en la iglesia. Siempre obediencia al sacerdote. Y termino con Hebreos 13:17. En Hebreos 13:17 dice, a nosotros los laicos que acudimos, que en muchas cosas queremos mandar más que el sacerdote, a nosotros nos dice hoy el Señor, que a veces nos sentimos más que el sacerdote y por eso alejamos a más hermanos de la parroquia. Pero hoy el Señor nos dice a nosotros como laicos, obedezcan a sus dirigentes, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, al Papa, y estén sumisos, obedientes, pues ellos se desvelan por sus almas. A eso los mandó el Señor. A que nosotros podamos salvarnos y conseguir la vida eterna, de las cuales deberán rendir cuenta. Porque si nosotros le hacemos la batalla al Padre, nosotros no lo obedecemos, vamos a rendir cuenta ante Dios. Ojalá esto sea para ellos un motivo de alegría, para esos sacerdotes que están trabajando duro, que se esfuerzan en la evangelización, sea un motivo de alegría en su vocación y no un peso, y que no se sientan cansados porque les cuesta caminar. Y yo sé que les cuesta, porque tienen que entender a muchos laicos. Pero como el Señor los ha elegido a ellos, lo hacen con alegría, pues no les traería a ustedes ventaja de ninguna clase. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos vamos a ser juzgados. Y dice, rueguen por nosotros. Nosotros tenemos que rogar hoy por nuestros sacerdotes a la parroquia que nosotros acudamos, o por la diócesis a la que nosotros vayamos, y también por el nuevo Papa. Que solo deseamos proceder en todo con rectitud y estamos seguros de que nuestras intenciones son limpias. Así que, si nuestro corazón nos invita a esa vida, reconociendo que el Papa es la cabeza que representa a la Iglesia Católica en esta tierra,
Entonces nosotros hemos ido obedeciendo, como decía Hebreos 13:17, obedezca a sus sacerdotes, porque se desvelan por su sangre. Pero si nosotros seguimos contradiciendo o no estamos de acuerdo, no estamos obedeciendo. Y recuerde que mañana vamos a rendir cuentas. Agradecido con el Señor por permitirme haber compartido este día, donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Hoy el Señor nos pregunta, ¿amamos más hoy al Señor? Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Y gracias por permitirme compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy. Y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.